Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirnos? Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, la palabra de Dios nos propone reflexionar acerca del verdadero culto que debemos a nuestro Dios. Y en este aspecto tan particular de la enemistad que existía entre el pueblo judío y los samaritanos, conocemos ciertamente en las Sagradas Escrituras como Jesús, tratando de apaciguar un poco esta enemistad, propone en una de sus parábolas al buen samaritano, es decir, aquel que, aunque parecía ser el enemigo de los judíos, fue el que se comportó como Dios quería. Pero en el Evangelio de hoy, Lucas nos propone ciertamente la trayectoria que nuestro Señor está transitando para, como lo dice las palabras iniciales de este Evangelio, subir al cielo. Ese subir al cielo es también la peregrinación que hace Cristo con sus discípulos de distintas regiones hacia Jerusalén, hacia la ciudad donde se encontraba el templo, el lugar privilegiado para que judíos y también no judíos pudieran rendir culto a Dios. Y en esto nos ayuda mucho la primera lectura que hemos escuchado, la profecía de Zacarías. Páginas del Antiguo Testamento, ciertamente que se nos presentan como una prefiguración de lo que será la fe en el Dios creador del cielo y de la tierra, una vez se haya encarnado su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y es que, ciertamente, como lo dice Zacarías en su profecía, aquellos hombres que provenían de distintos lugares, que hablaban incluso distintas lenguas, reconocieron una cosa, y esto es lo importante, que Dios realmente estaba con su pueblo elegido, con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Y a esto se centra también el culto que se le rinde a Dios en el templo de Jerusalén, hacia donde se dirige Jesús con sus discípulos, como nos lo dice Lucas en este Evangelio. Y encontramos también acá a dos personajes, dos discípulos, de los más cercanos de Cristo y de los que ciertamente compartían con él mayor confianza: Santiago y Juan, que al enterarse del rechazo de los samaritanos en ese pueblo en el que Jesús quería pasar en su camino hacia Jerusalén, pensaron que de alguna manera era justo, como lo preguntan al Señor, mandar a bajar fuego del cielo para consumirlos, para calcinarlos, aquel pueblo que no se sintió capaz de recibir a Jesús.
el rencor, la venganza o la justicia malentendida en este caso que Santiago y Juan querían aplicar contra aquel pueblo que rechazó a Jesús. Esto nos dice también ciertamente el lugar y la estima y la conciencia que tenían los discípulos acerca de Cristo. Lo reconocían ciertamente como el Mesías. Habían compartido con él ya prácticamente 3 años de un intenso ministerio en el que Cristo predicó y obró milagros. Por eso la fe de los apóstoles les parecía no creer que un pueblo fuese a rechazar a Jesús. ¿Cómo es posible? Si este hombre es el Mesías, es el Hijo de Dios, ¿por qué lo rechaza? Merece el fuego. Pero vemos, queridos hermanos, que al final de este Evangelio, San Lucas nos propone el pensar de Dios, el querer de Dios. ¿Cómo piensa Jesús ante esta situación de rechazo hacia su persona? Nos dice el Evangelio en palabras finales, el Señor, pensémoslo, lleno de paz, lleno de serenidad, es decir, no alterado, se da vuelta y reprende a sus discípulos. Les echa en clara que este no es un pensamiento de Dios, porque es cierto, Cristo vino para salvar a los que se habían perdido, no para condenarlos. Al menos en este contexto del Evangelio se nos propone una vez más la bondad de la predicación de Dios y su propósito, venir a buscar a todos, especialmente al pueblo de Israel, el pueblo elegido, pero también a aquellos que se habían apartado. Uniendo también esta reflexión con lo que nos dice Zacarías en la primera lectura, se nos habla de extranjeros, de personas que no comparten ni la misma nacionalidad, ni el mismo idioma, ni incluso la misma fe, es decir, personas distantes, muy en contraposición a lo que el pensamiento judío podía admitir como pueblo de Dios, como pueblo elegido. Pero es a esos a los que Jesús quiere dirigirse de manera especial, porque ciertamente lo dice también las páginas del Evangelio, no tienen necesidad de doctor o de médico los sanos, sino los enfermos. Y estos samaritanos que rechazaron al Señor, que no vieron ni su pueblo ni su corazón para recibirle, pues son los enfermos a los que Cristo quiere darles un mensaje de esperanza, de paz y de serenidad. No admite el pensamiento de Santiago y de Juan, que querían hacer bajar fuego del cielo. Esto nos retoma el pensamiento a la destrucción que también se recoge en las páginas del Antiguo Testamento, la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, que cayó fuego del cielo y exterminó a aquella gente mala, su pecado, su maldad. Pues bien, esto no lo quiere Jesús para el pueblo que le rechazó. Y de alguna manera, queridos hermanos y hermanas, el mensaje del Evangelio tiene mucho que decirnos a nosotros, porque cuántas veces a lo largo de nuestra vida somos nosotros esos samaritanos que rechazan a Jesús, que no comprenden el mensaje del Evangelio, que no apuestan por seguir las enseñanzas del Señor y por el contrario, nos es más fácil a veces rechazar, ignorarlo, dejarlo pasar, porque eso es lo que significa. Jesús va de paso a Jerusalén, dejarlo pasar, pero que no pase por nuestra vida, que no nos incomode. Este es el mensaje, queridos hermanos y hermanas, que nosotros en esta tarde debemos reflexionar. Y ciertamente la caridad debe empezar por nosotros mismos, por la casa, es decir, querernos a nosotros mismos, a los nuestros, y en ese amor buscar que nuestra vida pueda encaminarse también junto con Cristo hacia Jerusalén, hacia el cielo, hacia la tierra prometida. No es cosa fácil,
pero tampoco imposible. No olvidemos nunca, contamos con la compañía, con la fuerza, con la gracia de Dios que todo lo hace posible. Y también la maternal protección de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos da la confianza de saber que no caminamos solos, no estamos huérfanos, ella nos acompaña en este propósito de seguir a su Hijo. De manera especial, en este mes de octubre, cuando los cristianos en esta patria reflexionamos con especial devoción al Señor de los Milagros, octubre como el mes dorado, pensemos y hagamos el propósito ahora de seguir a ese Señor, a ese Jesús que, aunque crucificado, ha resucitado, ha vencido la muerte y desde el cielo nos propone también, como lo hizo desde la tierra, un reino de justicia y de paz. Ese reino en el que estamos invitados a participar y sobre todo a construir cada día desde nuestro testimonio, desde nuestra casa. Ustedes en esta tarde, de manera especial, cuando encomiendan el eterno descanso de estos familiares difuntos que hemos mencionado al iniciar la celebración, en ese propósito de recordarles que Dios, de recordar su vida, lo que significó para cada uno de ustedes, está también la fe puesta en la resurrección, en la vida eterna, porque ciertamente no todo se acaba con la muerte, sino que por el contrario empieza la verdadera vida en Dios. Y hacia eso nos encaminamos, y es la intención principal que todos ustedes como familia proponen en el altar del Señor para esta tarde de oración. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.